Muy buenos días, queridos hermanos, que estamos ya preparados para recibir el alimento espiritual y esta reunión de fin de semana. Para empezar, como es apropiado, vamos a entonar la canción número 32. Y el tema de la canción es Ponte de parte de Dios, y está tomado de Éxodo 32. Canción 32. Pónganse cómodos, hermanos, que vamos ya a disfrutar de la conferencia pública. Y la conferencia pública lleva el tema ¿Quién es su Dios? Y nos presentará nuestro hermano Juan Montalbán, que viene de la congregación Alpes de Hospitalet. Escuchemos.
¿Quién es tu Dios? Parece una pregunta sencilla y dicha en este auditorio aún más. Hasta un jovencito rápidamente podría contestar. Esto sería así si de nosotros solo dependiera, si solo contara en cuestión de adoración, porque esa pregunta tiene que ver con eso, ¿quién es tu Dios? Si solo contara nuestra opinión personal. Pero nuestra opinión personal solo es una de las cosas que cuentan a la hora de contestar bien esa pregunta. ¿Por qué decimos esto? Bueno, de las personas que más han sabido de religión ha sido Jesucristo. ¿Y qué dijo Jesucristo en relación a la adoración? Notadlo, si tenéis la bondad de acompañarme a Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23. Entonces vamos a ver que hay una diferencia entre lo que uno pueda contestar como respuesta a esa pregunta y lo que en realidad es. Mateo 7, 22 y 23. Allí dice, el 22 y 23, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre ejecutamos muchas obras poderosas? Y el 23, y sin embargo, entonces les confesaré, nunca los conocí, apártense de mí, obradores del desafuero. ¿Te imaginas la cara de la persona que, hablando con Jesús, dice, mira, tú eres mi Señor, y lo demuestra esto y esto, obras poderosas, cosas que hemos hecho? Y la respuesta es no. No solo no te conozco, sino que eres un obrador del desafuero. Todo lo contrario a lo que pensaba en el 22 la persona que estaba haciendo. ¿Por qué ha ocurrido esto? Versículo 21. Ahí está la clave. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que la respuesta a la pregunta de quién es su Dios va más allá de una contestación audible de lo que uno piense. Debe de ser algo más. ¿Por qué? Porque lo que cuenta, lo realmente importante, es lo que opina el ser adorado, no el adorador. Aquel a quien se da la alabanza, la adoración, su opinión es la fundamental a la hora de contestar esta pregunta. Claro está, en cuestión de adoración hay diferentes opiniones y gustos como los colores. Hay quien directamente te dice que él adora el dinero, y lo dice claramente. Otros no hace falta que lo digan. Su vida demuestra que se quieren a sí mismos, o que es el entretenimiento su Dios. O quizás alguien de la música, de la canción, del entretenimiento, una figura destacada de la política o cualquier otra persona, por cómo se viste, cómo habla, cómo se arregla y toda su conversación y lo que hace, demuestra quién es su Dios. Sin embargo, hay otras personas que diciendo adorar al Dios creador, al que la Biblia describe, si le preguntas, bueno, ¿y cómo es este Dios? No saben contestar. Son muy vagas las respuestas. Es como si Dios se desdibujara, como una fuerza impersonal que no sabes bien describir, y por lo tanto una fuerza semejante no atrae a nuestra persona, a nuestros sentimientos, a lo que somos como persona. Así que, ¿dónde buscar la respuesta a la pregunta ¿cómo es Dios? ¿Quién es Él? ¿Y qué espera de nosotros? Que sería lo necesario para contestar la pregunta del tema. Pues, desde luego, hemos hablado que Jesús sabía mucho de Dios, y entre otras cosas lo sabía porque había estudiado con detenimiento y conocía perfectamente las Escrituras. Así que la Biblia va a ser el texto maestro para poder dar con la clave, estar acertados a la hora de contestar esa pregunta que parece fácil de contestar. ¿Y qué encontramos en la Biblia? Pues la Biblia describe a Dios. Por ejemplo, lejos de ser algo impersonal, es una persona. La Biblia dice que solo hay un Dios verdadero. En Juan 17:3, Jesús lo dijo. También dice cuál es su nombre. Salmo 83:18. Su nombre es Jehová, que tiene un significado. No es por puro azar que Él se llama así, sino porque Él se lo ha puesto por el significado de ese nombre. También la Biblia en Juan 4:24 nos aclara que Dios tiene un cuerpo espiritual.
que no está en todas partes, llenándolo todo, sino que Él reside o está en una zona concreta, solo que no es un cuerpo físico, obviamente, porque Él es el creador, es un cuerpo espiritual. Y que la Biblia aclara que mora en un lugar que la Biblia llama el cielo, claro, no el lugar donde miramos a lo alto, ¿no? Que sería parte del universo, en nuestro firmamento, ahí tenemos algunas estrellas que vemos, y eso es parte de su obra creativa, por lo tanto no lo contiene. Sin embargo, esa región espiritual vedada a la vista humana, obviamente, es donde dice la Biblia que Dios reside. Primero de Reyes 8:43 así lo muestra. Y además la Biblia nos dice por qué merece nuestra adoración. Eso es lo importante. Además de describir a la persona, nos dice, pero ¿por qué tenemos que adorarlo? ¿Seres inteligentes como nosotros? ¿Por qué tenemos que adorarlo? Vamos a buscarlo, si tenéis la bondad. Ahora vamos a buscar Revelación 4:11. Y allí nos dice las Escrituras la razón, y uno al entenderla es lógica. Revelación 4:11. Allí dice de Jehová: digno eres tú, Jehová, nuestro Dios mismo, de recibir la gloria y la honra y el poder. En definitiva, la adoración del ser humano. Dice, porque tú creaste todas las cosas y a causa de tu voluntad existieron y fueron creadas. Y ahora uno lo entiende. Antes que el ser humano existiera, existimos en la mente de Dios. Dios nos diseñó, nos concibió, vio lo que sería un ser humano y ahora puso el poder para que se creara el ser humano. Nos conoce como nadie y hemos salido de él, de su mente. Por lo tanto, ¿a quién solo, únicamente el ser humano debería rendir adoración sino a él? Nada más. Y lógicamente él espera eso de toda persona, lo espera de todo ser humano como criatura suya. Pero la Biblia nos habla también que se instauró una rivalidad en cuanto a adoración. ¿Quién fue este? Pues el que la Biblia describe como Satanás el diablo, que no son nombres, son adjetivos, en realidad lo describen. El resistidor y mentiroso. Así se describe a esta persona de la cual no conocemos su nombre. Pero sabemos que ha instaurado una adoración paralela, contraria a la de Dios, y lo que él espera es que los seres humanos le rindan a él, no a Dios, no a Jehová, la adoración. Bueno, y como Dios, Satanás, el diablo, el enemigo de Dios, como Dios, como aquel que espera adoración de otras personas, ¿qué tal es? ¿Qué es lo que ofrece? Notad lo que la Biblia dice, 2 Corintios 4:4. Si tenéis la bondad, podemos buscar esta cita. Palabras del apóstol Pablo, inspirado por Dios, dijo lo siguiente. 2 Corintios 4:4 dice, entre quienes el Dios, notáis que está en minúscula, porque ahí se refiere a Satanás el diablo, el Dios de este sistema de cosas, el gobernante del mundo, dice otra parte de la Biblia, ha cegado la mente de los incrédulos para que no pase a ellos la iluminación de las gloriosas buenas nuevas acerca del Cristo, que es la imagen de Dios. Si nos paramos en el texto, notamos que el objetivo de este Dios, de Satanás, es cegar la mente para que la iluminación de las buenas nuevas no pase ahí a la mente y logre que la persona reaccione. ¿Qué son las buenas nuevas? Es el poder de salvación. Es lo único que el ser humano tiene que le da la posibilidad de vivir para siempre. Cuando alguien te tapa el camino que te conduce a salvación, ¿qué es lo que quiere? En un incendio, si alguien te tapara la salida y te pusiera el letrero de salida en un lugar donde no hay, ¿qué está buscando esa persona de ti? Tu muerte. No tiene otro objetivo. Y es que Satanás, el diablo, que sabe que lo único que le espera es destrucción, lo que quiere de cada una de las personas y seres que tienen vida es que la pierdan. Así de sencillo. Que muramos. ¿Puede uno darse el lujo de equivocarse? Pues la vida y la vida eterna se nos va en ello. Y es que, al contrario de Satanás, que le vale cualquier cosa,
Adorar a Satanás es fácil porque le vale cualquier cosa, con tal que no sea la manera correcta que Dios que pide de sus siervos. Y sin embargo Dios, al revés que Él, exige, pide de sus criaturas, porque es el creador y tiene derecho, que la adoración sea tal cual Él la quiere. Es más, si una parte de nuestra adoración fuera defectuosa, al diablo ya le vale. Le da igual que uno adore o diga adorar a Jehová, le da lo mismo. Siempre y cuando una parte de ella sea mala, entonces ya le vale. A Jehová no. Entonces, tenemos que determinar que lo que uno está haciendo sea verdaderamente adorarlo como Él quiere. Uno debe de asegurarse de que lo que uno está haciendo, lo está haciendo bien. Porque si no sería tirar el tiempo y nuestra vida. Notadlo en Tito 1:16, palabras también de Pablo, bajo inspiración divina, aquí en la Biblia, en la carta a Tito, capítulo 1, versículo 16. Dice, declaran públicamente que conocen a Dios, o sea, creen que están acertados cuando dicen que Jehová es su Dios, pero por sus obras los repudian, porque son detestables y desobedientes y no aprobados para obra buena de clase alguna. Por eso hay que asegurarse que las obras que uno haga, que lo que uno esté haciendo, esté en consonancia con lo que Dios pide, que sea en la misma línea, porque si no, en realidad estaremos repudiando a Dios. Por lo tanto, la Biblia nos ayuda a ver también no solo la existencia de Dios, la existencia de un rival a Dios, de que solo hay esas dos posibilidades, sino además nos ayuda a ver, a examinar nuestras prácticas y nuestras actitudes para ver si concuerdan con la manera de Dios. Por ejemplo, entre prácticas muy comunes está la adoración a imágenes, o el uso de imágenes para adoración. Dicen, no adoramos la imagen, pero la necesito para adorar. La Biblia es muy clara, lo deja muy claro. Dios aborrece el que se trate de formar una imagen de Él o adorarlo mediante imágenes. Él quiere por espíritu y con verdad. También aborrece la mezcla de creencias en la adoración. ¿Por qué? Porque toda creencia que no proviene de Él, solo proviene del otro. Y uno no aceptaría, por ejemplo, un vaso de agua si nos lo dan diciendo que solo hay un par de gotas de cianuro. Todo lo demás, el 99,9% es agua. Bueno, pero el veneno es suficiente para matarte. Pues lo mismo en la adoración, en creencia. Por eso somos tan puntillosos a la hora de buscar las raíces de las creencias y solo lo que se basa en la verdad pura y cristalina que la Biblia dice es lo que aceptamos como adoración y no queremos mezclarlo. También otra práctica común es la astrología, tratar de adivinar el futuro por medio de las estrellas o la adoración de antepasados. Todas esas prácticas la Biblia las condena y nosotros sencillamente no las tenemos en nuestro vivir cristiano. Pero también hay actitudes que predominan en la gente religiosa del mundo que están en pugna con la palabra de Dios y fomentan los intereses de Satanás. ¿Cuáles son esas actitudes? Por ejemplo, tomarse libertades en el campo moral. La excusa es, con tal de que se amen, cualquier cosa es consentida. Si es consentido, cualquier cosa vale. Pero Dios en ese campo no ha hecho esas concesiones al ser humano. De hecho, nos ha creado y conoce qué nos hace felices. Entonces, está claro que la Biblia muestra que, por ejemplo, en el campo moral, en el campo de las relaciones sexuales, ¿qué es lo que Dios considera oportuno, bueno? Pues están limitadas a marido y mujer, hombre y mujer, pero casados, en el matrimonio. Esto es lo que Dios dice, nuestro Creador. Ahora, el mundo en general pues toma diferentes actitudes en cuanto a ello. Y nosotros, que estamos viviendo en el mundo, podemos impregnarnos de la permisividad y bajar el listón. Porque como se considera una persona retrógrada, antigua, fuera de lo moderno, a una persona que no acepte determinadas conductas sexuales, pues uno podría bajar el listón y verlo como algo no tan malo, como algo tan gracioso, como algo que, bueno, no llega al listón, pero bueno, se esfuerzan, además se quieren.
pero en estas cuestiones morales, Dios es muy claro. Por eso esa actitud no debe de impregnarnos a nosotros. Otra actitud muy común en el mundo en que vivimos es poner los intereses personales, ya sean económicos o sociales, o otro tipo de interés, por encima de los intereses espirituales. O sea, evitar comprometerse seriamente con la religión de uno. Esto es algo muy común. De hecho, la religión para muchas personas es un simple barniz encima que les da cierto prestigio, o unos días señalados, o cultura, como se llama, o folclore, o algo bonito, fiestas bonitas, pero eso no es la religión. La religión tiene que ver con nuestro interior, con lo que uno piensa. Entonces, ¿qué es lo que espera Dios de una persona que lo adore bien? Que se comprometa. Que se comprometa. Por eso nos dedicamos y bautizamos. Entonces, ¿qué se espera de una persona dedicada y bautizada? Que se comprometa. Y eso quiere decir que queremos mejorar, que queremos ponernos metas, que queremos ir hacia adelante. Unas veces podremos más, otras menos, pero siempre con metas por ahí delante. No importa que uno sea hombre o mujer en la congregación o niño, siempre podemos ponernos metas que conocemos. Pues eso es lo que espera Jehová de cada uno de nosotros. Miradlo en Santiago 2, 14 y 26, lo que la Biblia señala. Carta de Santiago, capítulo 2, versículo 14 y 26. El versículo 14 dice: ¿de qué provecho es, hermanos míos, que alguno diga que tiene fe, pero no tenga obras? Esa fe no puede salvarlo, ¿verdad? Y el 24 finaliza, el 26, en verdad, como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe de preguntarse a sí mismo qué obras respaldan mi afirmación de que Jehová es mi Dios. Esto es una pregunta personal que uno debe de hacerse. No importa la respuesta, cuando uno ahora se pone metas. Oye, hasta ahora, pues fíjate, bueno, pues bien, lo pasado, pasado está, y uno ahora se pone metas. Le está demostrando a Dios que lo quiere como su Dios. Valga la redundancia. Claro, pero en el mundo que vivimos, a veces uno se pone buenas metas, uno quiere ir hacia adelante, pero no sé qué pasa, que se afloja uno, a veces no llega a donde quería. ¿Qué es lo que necesita cualquier adorador de Dios, cualquier ser humano, para tener ese ánimo, para seguir adelante, adorando a Dios como Él quiere? ¿De dónde podemos asegurarnos de que lo que hagamos lo hacemos bien? Bueno, al fuego, si lo quieres mantener vivo, hay que echarle leña. Pues lo mismo. Si queremos fulgurar con el Espíritu, adorando a Dios como Él quiere, lo que hay que hacer es echar leña. ¿Y cómo lo hacemos? Pues estudiando, adquiriendo conocimiento del Creador. Esto es lo que nos da en realidad lo que necesitamos interiormente. Fijaos, hubo un tiempo en que el conocer que Dios, quien ha venido de la religión católica, ¿no? Conocer que Dios no es un torturador de pecadores en un infierno de fuego, fue motivador. El conocer que Dios no es una trinidad rara de concebir, bueno, imposible de concebir en la mente humana, fue motivador. Pero esas cosas que Dios no es, motivaron en un tiempo, pero ya no motivan. Cuando llevas tiempo en la verdad, ¿qué te va a motivar? Que eso lo tienes asumido, eso no te motiva. Esas verdades fundamentales no motivan. ¿Uno qué tiene que hacer? Pues escuchamos continuamente, ¿por qué no leemos la Biblia diariamente y meditamos? Porque es de la meditación de las Escrituras y de la contemplación de la obra creativa de Dios, y entonces meditando en cómo es Dios, de lo que uno saca el material que necesita para motivarse a adorar a Dios como Él quiere. Así que el conocer sus cualidades excepcionales es lo que nos ayuda. Conocer que Dios es imponente en amor. Se percibe en sus obras, se percibe en sus tratos. Vamos a poner un ejemplo. Si tenéis la bondad, buscamos primero el libro de los Reyes. Primer libro de los Reyes, capítulo 19.
Y ahí está hablando del profeta Elías. Y antes de leer ningún versículo, entendamos que los milagros que existieron y que fueron hechos por seres humanos porque Dios le dio ese poder, son raros en la Biblia. La Biblia no está llena de milagros, solo son algunos, son muy puntuales y con un propósito determinado. Así que pocas personas han tenido el privilegio de tener o hacer un milagro. Pero entre ellas sobresale el profeta Elías, porque Elías tuvo gran poder de Dios para hacer múltiples milagros, milagros asombrosos, que dejaron a una nación perpleja. Pues justo cuando él ha tenido ese poder, cuando ha tenido, por ejemplo, pidió fuego del cielo, y ahí estuvo, en el capítulo 19, ante la amenaza de la reina Jezabel, el versículo 3 dice francamente del profeta, ahí en el versículo 3, y a él, a Elías, le dio miedo. ¿Qué pensaría Dios de su profeta Elías? Que le había dado privilegios singulares que ningún otro humano o muy poquitos humanos han tenido, de lo que le dio, del sentimiento que tuvo. ¿Qué hizo Dios? Pues todo el capítulo 19, después de esto, es la manera como trata Dios con ser humano. ¿Qué hizo con Elías? Le hizo una demostración de su poder, otra vez, para él nada más. Le dijo: Elías, tienes trabajo, necesitas ánimo, te voy a dar ánimo, y ahora hay otra asignación que cumplir. Y una vez lo tuvo otra vez arriba, a trabajar. Y Elías allí que se fue, y siguió trabajando. ¿Qué nos dice esto del Creador? Que comprende al ser humano a cabalidad y sabe que los seres humanos, en nuestras emociones, somos como dientes de sierra. A veces brillamos mucho y a veces caemos en depresión, en desánimo, pero Dios lo sabe. Y no va a dejar de usarnos por eso, o no va a despreciarnos por eso. Lo que va a hacer es animarnos con cariño a seguir adelante. Qué gran Dios tenemos. Cuando uno piensa de esta manera en Jehová, ¿cómo no le va a querer? O sus normas o leyes, cuando uno las mira, ¡qué excelente! Dice el salmista: ¿cómo amo tu ley? ¿Alguien dice eso del Código Civil y Penal de español? ¿Cómo amo tu ley cuando se pone con un juez delante? O dice: esto no hay quien lo entienda. El Código Federal de Estados Unidos tiene 150.000 páginas y cada 2 años se añaden 600 leyes. La ley mosaica tenía 600. Para cientos de años, para gobernar una nación. Ni por asomo se acerca. Y cuando uno lee más de esas leyes, entiende la personalidad del Creador, su justicia, su amor, su sabiduría. Y uno puede decir lo que el salmista: ¿cómo amo tu ley? Sin embargo, de las leyes humanas, con entenderlas habría que es suficiente. Pues es un poquito el reflejo de nuestro Creador, pero también es un Dios de propósito. No solo dice que nos quiere, es que tiene el poder para lograr erradicar la maldad y lo va a hacer. Eso también lo hace un Dios extraordinario. Pero lejos de ser una persona distante o incomprensible, como una fuerza que está por ahí, Dios no se presenta a sí mismo de esa manera. Notad, Dios, por las leyes físicas que ha establecido en el universo, uno entiende que es un matemático de una proporción elevadísima. Nadie se puede acercar en matemáticas. Pero cuando Él se ha tenido que describir, o sea, de revelarse al ser humano, ¿con qué palabras lo ha hecho? ¿Con qué conceptos lo ha hecho? ¿Lo ha hecho con una expresión algebraica, con una fórmula matemática que solo algunos, los más inteligentes, puedan entender? No. ¿Cómo ha hecho ese presentarse al ser humano? Lo ha hecho de tal manera que desde el más listo hasta el que tenga menos conocimiento por lo que sea, lo pueda entender. Por ejemplo, ¿cómo se presenta al ser humano? Él dice: soy el gran pastor. Él no es un pastor, no hay ovejas en el universo. ¿Por qué lo hace? Porque todo el mundo puede entender lo que un pastor es para sus ovejas. Un protector, uno que las cuida. Entonces, la imagen mental que Dios nos da de Él mismo se llega a ser muy próxima, muy cercana. ¿Habría manera de conocerlo si Él no hubiera querido? En absoluto.
y Él se ha presentado en conceptos que podamos entender clara y llanamente. No solo eso, que son atractivos, que nos acercan a Él. Por eso cuando meditamos en estas cosas, nuestro corazón se motiva a quererlo. Y además nos ha permitido ser sus colaboradores. Él podría hacer cualquier tarea solo, no hace falta nadie, pero nos permite colaborar con Él. De hecho dice que colaboramos hombro con hombro, como si fuéramos unos amigos que colaboramos con Él. Esto hace que queramos tener una relación con Él y ayudarle en ese trabajo que no la necesita. Pero nos dice, ¿queréis ayudarme? Adelante. Y además nos capacita para que esa ayuda sea idónea. Sencillamente, este es el Dios al que queremos adorar. Y no queremos que nada de nuestra adoración sirva a los intereses del diablo. Por eso hay maneras concretas de demostrar que queremos a Jehová como nuestro Dios y no a Satanás. ¿Cuáles son esas maneras? Por ejemplo, una, apartarnos de la religión falsa. Sálganse de ella, pueblo mío, Revelación 18:4, pues no queremos saber nada con religión falsa. Aunque nos la presenten endulzada en forma de fiestas, no importa. Tiene que ver con los intereses del diablo. O, por ejemplo, respondiendo o resolviéndonos a seguir adquiriendo conocimiento del Creador. No basta con lo que hemos seguido hasta ahora. La mente de Dios es insondable, podemos seguir adquiriendo conocimiento. Pues ahí nos pide Él, nos invita a seguir adquiriendo conocimiento, a meditar en Jehová. Una obra maestra para hacerlo es el libro Acerquémonos a Jehová. Os invito a repasar algunas cosas de ese libro. Te apega al Creador como persona. Algunos pasajes te llegan al corazón. También Jehová en Juan, 1 de Juan 3:10, en esa cita bíblica, nos pide que nos ocupemos en la justicia y que amemos a nuestros hermanos. Esta es una labor, quizás una de las más difíciles que Dios nos ha pedido, pero que sabe que podemos hacer. Si Él nos ha amado tanto, que ha dado a su Hijo por nosotros, ¿qué espera de nosotros que somos todos hermanos? Que nos amemos. Por lo tanto, resolvamos cualquier problema que tengamos con otro de nuestros hermanos. Tratemos a nuestros hermanos con cariño, con honra, exquisitamente. Recibiremos lo mismo y haremos la vida en la congregación muy agradable. Es lo que quiere Dios. Cualquier padre humano y madre humana quiere ver a sus hijos que se llevan bien. Pues Jehová absolutamente igual. Otra cosa que nos pide es no ser parte del mundo. Tenemos que aborrecer el mundo y todo lo que es. Es verdad que hay que utilizar cosas en el mundo, porque si no podríamos vivir, vivimos en el mundo. Pero debemos de no ser parte de él. A veces se nos quieren entrampar para que tomemos partido, por un lado o por otro. Vivimos en una comunidad que ahora mismo está dividida en cuanto a si yo soy español o catalán o qué sentimiento tengo. No permitamos que esos sentimientos creen divisiones, porque eso sería formar parte del mundo. Nosotros somos, ante todo, adoradores de Dios. Y no permitamos que en ningún sentido, ningún sentimiento, afloren en nosotros sentimientos nacionalistas, porque esto sería ser parte del mundo. Toda nuestra adoración quedaría manchada y ya no le serviría a Jehová si tomamos parte en este mundo, en sus luchas. Por eso hagamos bien en afinar en estos aspectos y ver bajo oración cuál es nuestra posición. Tengamos muy presente que no hay terreno neutral. O estamos a un lado o estamos a otro, como Josué cuando dijo a los israelitas, escójanse hoy a quién quieren servir, en Josué 24:15, pero en cuanto a mí y a mi casa, nosotros serviremos a Jehová. No hay terreno neutral. Por lo tanto, asegurémonos que nuestra adoración le vale a Jehová. Si a la pregunta, ¿quién es tu Dios?, nuestra contestación la acepta Jehová con agrado, lo que Jehová tiene para nosotros preparado es vida eterna, disfrutando de gozo eterno por toda la eternidad. Muchas gracias, hermano Juan,
por dar contestación quién es tu Dios mediante la Biblia. Discursos como estos para las personas que nos visitan por primera vez se presentan todos los días sábados a las 12. Y el siguiente tema del discurso del próximo sábado es ¿cómo mantenerse despierto espiritualmente? Están invitados. Pues pasamos ya a la consideración del estudio de la Atalaya y la dirigirá nuestro hermano Ricardo González. Bienvenidos al tema bíblico que vamos a examinar esta mañana en este artículo de la Atalaya. Para iniciarlo lo haremos entonando una canción, así que nos ponemos de pie si es posible. Y la canción que entonamos es la número 17, basada en Lucas 5:13. El tema, Quiero. Bien, pues la Atalaya de febrero, página 18. Aquí tenemos el artículo. Y se plantea en forma de pregunta: ¿qué significa ser una persona espiritual? Que Dios les conceda tener entre sí la misma actitud mental que tuvo Cristo Jesús. Según Romanos 15:5 es el texto temático. De manera que este artículo va a responder a esta cuestión: ¿qué significa ser una persona espiritual? ¿Cómo demostramos que somos personas espirituales? La respuesta en los párrafos de este artículo. Y también veremos el ejemplo de personas que demostraron claramente que eran de inclinación espiritual. ¿Cómo podemos imitar su ejemplo? También veremos esto en estos párrafos. Pues es sin duda algo muy importante porque todos estamos muy interesados en ser personas de cariz espiritual. Veremos ahora qué podemos hacer para mejorar, porque siempre es posible hacerlo. Queremos animaros a todos a participar con los comentarios, porque esa es la parte clave de esta mañana, o al menos de esta segunda hora de reunión. Y pediros también que si los comentarios son breves, así muchos más tendrán la oportunidad de participar. Y recordar que los comentarios breves no son
los malos, no son, es que he dicho algo muy cortito, no, esos son los mejores. Así que os damos las gracias por anticipado si os esforzáis porque sean breves y al grano. Pues dicho esto, empezamos con la consideración y en primer lugar leemos los 2 primeros párrafos. Nuestro hermano Paco Alonso nos leerá hoy. Una hermana de Canadá dice: ser una persona espiritual me ha hecho más feliz y me permite afrontar el día a día. Un hermano de Brasil explica: mi mujer y yo hemos sido muy felices los 23 años que llevamos casados gracias a que nos hemos esforzado por ser personas espirituales. Y un hermano de Filipinas dice que, gracias a que es una persona espiritual, está en paz consigo mismo y se lleva mejor con todo tipo de hermanos. Como vemos, ser personas espirituales nos reporta muchos beneficios. Sin duda todos queremos disfrutar de ellos. Por eso es posible que nos preguntemos cómo podemos ser más espirituales. Analizaremos esta cuestión, pero antes tenemos que entender bien lo que la Biblia enseña sobre ser una persona espiritual. En este artículo vamos a responder 3 preguntas importantes. Primero, ¿qué significa ser una persona espiritual? Segundo, ¿qué ejemplos nos ayudarán a ser más espirituales? Y tercero, ¿cómo nos ayudará a conseguirlo esforzarnos por tener la mente de Cristo? Bien, pues los 2 primeros párrafos tienen 2 preguntas. La parte A: ¿qué dicen muchos cristianos sobre la espiritualidad? Hermana Toñi. Bueno, estas 3 experiencias dicen que han sido guiadas por el Espíritu de Jehová y por eso son personas felices. Muy bien. Muy bien. Veamos entonces alguna expresión en concreto. Hermana Amelia. Por ejemplo, este hermano de Filipinas dice que gracias a ser una persona espiritual está en paz consigo mismo y se lleva mejor con todo tipo de hermanos. Muy bien. Hermana Nelly. Sí, así es, ¿no? Por ejemplo, en Canadá dice que esta hermana, al ser una persona espiritual, la ha hecho muy feliz y le permite afrontar su día a día. Esta es la experiencia de la primera hermana. Entonces vemos, ¿no?, que ser personas espirituales nos va a reportar muchísimos beneficios. Muy bien. ¿Sabes? Como bien mencionan los ejemplos que estamos tratando. La parte B: ¿qué preguntas importantes vamos a analizar? Hermano Ascario. Son 3 preguntas que vamos a analizar. ¿Qué significa ser una persona espiritual? Segundo, ¿qué ejemplos nos ayudará a ser más espirituales? Y el tercero es cómo nos ayudará a conseguirlo y esforzarnos por tener la mente en Cristo. Muy bien, exacto. Así que 3 cuestiones que vamos a analizar a lo largo de este artículo. Pues vamos a entrar en la primera de ellas. El subtema es ¿cómo es la persona espiritual? Leemos el párrafo 3. El apóstol Pablo explicó la diferencia entre el hombre espiritual y el hombre físico. Dijo que el hombre físico no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede llegar a conocer. En cambio, el hombre espiritual examina todas las cosas y tiene la mente de Cristo. Entonces Pablo nos aconsejó ser espirituales. ¿Qué otras diferencias hay entre estos 2 tipos de personas? Muy bien, antes de hacer la pregunta nos vamos a dirigir a 1 Corintios, capítulo 2, versículos 14 al 16. 1 Corintios 2, 14 hasta 16. Hermana Mónica. Pero el hombre físico no recibe las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede llegar a conocer porque se examinan espiritualmente. Sin embargo, el hombre espiritual examina de hecho todas las cosas, pero él mismo no es examinado por ningún hombre. Porque ¿quién ha llegado a conocer la mente de Jehová para que le instruya? Pero nosotros sí tenemos la mente de Cristo. Muy bien. Expliquemos entonces estos versículos. La pregunta al párrafo 3. Según la Biblia, ¿qué diferencia hay entre el hombre físico y el espiritual? Hermana Teresa.
Pues la diferencia está en que el hombre físico no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede llegar a conocer. Y en cuanto al hombre espiritual, dice que él examina todas las cosas y tiene la mente de Cristo. Esto nos lo dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios. Muy bien. Exacto. Hermana Marisa. Sí, cuando dice que el hombre físico, para él las cosas del espíritu son necedad, significa pues que él no acepta las enseñanzas de Jehová, no tiene una mente humilde para aceptar o abrir su corazón para que pueda aceptar las cosas de Jehová. En cambio, la persona espiritual dice que sí examina, acepta. Entonces hay una gran diferencia porque esta persona se deja instruir por Jehová, la otra persona no. Muy bien. Exacto. Si hubiéramos de resumir entonces esta idea, ¿cómo lo podríamos hacer? Diferencia entre el hombre físico y el hombre espiritual, la persona física y la persona espiritual. Hermano Paco. Yo he subrayado lo que pone la sociedad entre los textos. El hombre físico no acepta y el hombre espiritual examina. Muy bien, exacto. Así que podríamos decir que es una cuestión de actitud, ¿no? Es curioso cuando dice que para el hombre físico los asuntos espirituales, ¿qué son? Que lo habéis dicho, ¿no? Pero lo subrayamos. Hermana Tania. Que son necedad y no los puede llegar a conocer. Exactamente. No pierde el tiempo con cosas que le parecen una tontería, ¿no? Pero esta no es la única diferencia, ¿no?, entre personas físicas, personas espirituales. En los dos siguientes párrafos analizamos algunas más, 4 y 5, y lo leemos. Veamos primero cómo piensa la persona física. Se centra en sus deseos egoístas porque se deja llevar por la actitud carnal del mundo, a la que Pablo llama el espíritu que ahora opera a los hijos de la desobediencia. Este espíritu motiva a la mayoría de la gente a dejarse llevar por la corriente y hacer lo mismo que los demás. Como consecuencia, hacen lo que les parece correcto y no se esfuerzan por seguir las normas de Dios. Por regla general, a la persona física le preocupa sobre todo su reputación y las metas materialistas o defender lo que entiende que son sus derechos. La persona física practica las obras de la carne. En su primera carta a la congregación de Corinto, Pablo menciona otras características de esta clase de personas. Toman partido las disputas ajenas, tratan de dividir a la gente, fomentan la rebeldía, se llevan unos a otros a los tribunales, no respetan la autoridad y dan mucha importancia a comer y beber. Además, no se esfuerzan por resistir las tentaciones. El discípulo Judas dice que algunos llegan a un punto en que no tienen espiritualidad. Párrafos 4 y 5. La pregunta, ¿cómo es la persona física? Vamos a ver. Jordi, allí al fondo del todo. La persona física se centra en sus deseos egoístas porque se deja llevar por la actitud carnal del mundo. Muy bien. Hermana Charo. También aquí en el párrafo está diciendo que esta persona física le preocupa sobre todo su reputación y las metas materialistas o defender lo que entiende que son sus derechos, o sea que se centra en su persona. Muy bien. Hermana Blanca. Como tal, pues se dejan llevar por este mundo y hacen lo que este mundo hace, por lo que ellos mismos piensan. Entonces no hacen lo que Dios quiere que hagan. Muy bien. Hermana, que no sé tu nombre. Bueno, sí, tal como describe muy bien Gálatas 5, 19 a 21, hay una gran lista de características, de actitudes de las personas que son completamente físicas, ¿no? Y que son malas actitudes, totalmente en contra del Espíritu de Jehová. Entonces, pues,
el apóstol Pablo estaba mencionando todo esto, ¿no? Con respecto a lo que no tendríamos que ser los cristianos, sino más bien pues tratar de corregirnos en caso pues si alguna vez hemos caído en esta práctica, y pues esforzarnos por resistir todo tipo de tentaciones también, como nos está animando Proverbios y Judas también, porque Judas ya habla de algo de que totalmente contrario también a Jehová y a su espíritu, que dicen son personas que no tienen espiritualidad. Muy bien. Hermana Valeria. Algo que a mí me ha llamado mucho la atención es que defienden lo que entienden que son sus derechos, ¿no? Y es lo que estamos viendo hoy en día por todas partes. Todo el mundo defiende sus derechos, ¿no? Yo tengo derecho a expresarme, yo tengo derecho a vivir así, yo tengo derecho a hacer esto, a hacer lo otro. Y ahí es donde vemos, ¿no? La rebeldía, la independencia de Dios y el egoísmo, ¿no? De las personas de hoy en día. Muy bien. Hermano Amadeo. Tomando el hilo del argumento de la hermana, eso es exactamente lo que explicó el apóstol Pablo cuando se escribió la carta a los Efesios. Les dijo que ellos habían sido hombres carnales en un tiempo y les explica en Efesios 2:2 que era cuando vivieron conforme al sistema de cosas de este mundo, conforme al espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. De manera que un aspecto señaladísimo del hombre carnal es la desobediencia. Es una persona que no puede aceptar las normas de Dios porque no quiere obedecerlas, no puede aceptar las normas morales porque no quiere obedecerlas, es rebelde porque es desobediente. Todo esto configura el aspecto de una persona carnal. Muy bien. Hermana Marta Moya. También la persona física dice que no respeta la autoridad y da mucha importancia al comer y al beber. Muy bien. Porque estamos muy interesados en analizarnos, no fuera que alguna de estas cositas pensará, uy, yo por ahí cogeo un poco. Así que, ¿qué os parece? Vamos a repasar de manera esquemática los rasgos de una persona física. La primera que hemos comentado, ¿cuál era? ¿Recordáis? ¿En qué se centra una persona física? Hermano Sergio. Pues que es una persona egoísta. Muy bien. Exactamente. Otra característica. Eso pasa mucho. A veces uno cree que es muy original y en realidad no lo es. ¿Qué les pasa a las personas físicas, hermana Teresa Tales? Pues se deja llevar por la corriente y hace lo mismo que los demás. Exacto. Una tercera característica, hermano Eduardo. Otra característica no es lo que piensa o lo que hace, sino lo que le preocupa, ¿no? Como dice aquí, la persona física le preocupa, dice, sobre todo su reputación, las metas materialistas o defender lo que entiende que son sus derechos. Así, cuando hablamos de una persona física no estamos hablando si uno es testigo de Jehová o no es testigo de Jehová, sino que es curioso, a mí me ha llamado la atención esto, ¿qué es lo que le preocupa? Quizás, como has dicho tú, nos podría preocupar a nosotros, alguno. Ahí está, ¿verdad? Si este artículo no estuviera hecho para los testigos de Jehová, no lo estaríamos analizando hoy. ¿Para qué? ¿No? Está hecho para nosotros. Claro, y ahora alguien puede preguntarse, pero ¿es que no debo preocuparme de mi reputación? ¿No es importante? ¿No debo preocuparme de que se respeten mis derechos? ¿Esa es la idea? Hermana Antonia. No, esa no es la idea, porque también tenemos a veces que defender nuestros derechos. Lo que pasa es que lo hemos de hacer, como hemos estudiado, con la mente de Cristo, ¿no? O sea, ¿qué piensa Jehová de esto? ¿Qué piensa Cristo? Entonces, pues es cuando nosotros, dentro del mundo, pues tenemos que defender o mirar también nuestros derechos y también, pues lo que nos vaya bien. Muy bien, excelente. Hermano Jordi. Hermano Jordi Ponsallí, al final. Lo que hacemos siempre es anteponer lo que dice Jehová, lo que opina Jehová,
a nuestros derechos. Es verdad que a veces los tenemos que defender, pero otras veces tenemos que renunciar a ellos, sencillamente porque eso es la voluntad de Dios y hay cosas más importantes que Jehová Dios señala que nuestros mismos derechos. Así que eso de vindicarse, defenderse por encima de todo, eso no tiene nada que ver con una persona espiritual, sino con una persona carnal. Muy bien. Magnífico el matiz, hermano Amadeo. Y por otra parte, si partimos de la base de que este artículo está dedicado a las congregaciones del pueblo de Dios, que son familias, cada uno de nosotros tiene que entender que en una familia no se reivindica uno, no se buscan derechos, no se buscan divisiones, porque somos una familia. Si no lo hacemos en casa, ¿cómo lo podríamos hacer en la congregación? La persona espiritual, o sea, la persona carnal, crea divisiones, busca enfrentamientos, pero que se olvida de que está en la familia de Dios. La persona carnal busca reivindicarse y busca tener un buen nombre porque se olvida de que está en la familia de Dios, que no busca darle mal nombre. La persona espiritual es contraria a todo eso. Muy bien. Y el último aspecto, que ya habéis mencionado antes, es en qué invierte su tiempo la persona física. ¿En qué lo invierte, hermana Cristina? Pues como no se esfuerza en resistir ninguna tentación, pues hace todo lo que quiere, ¿no? Obras de la carne, pues comer y beber. Muy bien, exacto. Y además, de manera activa, ¿qué es lo que hace, hermana Dina? Sí, menciona que toman partido en disputas ajenas. Tal vez en este esfuerzo tratan de dividir a la gente, fomentan la rebeldía. Por supuesto, no se respeta la autoridad. Muy bien. Qué interesante, ¿verdad?, el análisis de las características de una persona física, ¿no?, de estos dos párrafos. Bueno, ahora vamos a centrarnos en lo positivo. ¿Cómo identificar a la persona espiritual? Párrafo 6. El hombre espiritual es totalmente distinto. Se interesa mucho en su amistad con Dios y trata de imitarlo. Esto quiere decir que procura pensar como Jehová y ver las cosas como Él las ve. Dios es muy real para él. Respeta sus normas en todo aspecto de la vida. Trata de producir el fruto del Espíritu, en lugar de practicar las obras de la carne. El siguiente ejemplo nos ayudará a entender mejor qué significa ser espiritual. Cuando alguien está muy interesado en la música, se dice que tiene inclinación musical. Del mismo modo, de la persona que valora mucho las cosas de Dios, se dice que tiene inclinación espiritual o que es espiritual. Muy bien. Párrafo 6, la pregunta: ¿cómo es la persona espiritual? Eva. Una persona espiritual respeta las normas de Jehová y trata de imitarlo en todo lo posible, porque para él es una persona, es un ser muy real. Muy bien. Hermano Nahuel. Aparte, no se interesa en él, sino se interesa mucho en la relación que tiene con Jehová y trata de imitarlo. Por tanto, él no hace lo que le parece correcto a él, sino lo que le parece correcto a Jehová. Por tanto, no cultiva las obras de la carne, sino que produce el fruto del Espíritu. Muy bien. Excelente. Hermana Dolores. El Salmo 119:33 está diciendo que instrúyeme, oh Jehová, en el camino de tus disposiciones reglamentarias para que lo observe hasta lo último. Entonces la persona espiritual, cada vez que tiene que tomar una decisión, antes de primar la suya propia, se interesa en lo que a Dios le quiere, ¿no?, de nosotros, que realmente es real para nosotros. ¿Por qué? Porque lo ponemos en práctica todas nuestras decisiones de acuerdo con lo que es la voluntad de Dios. Y entonces es cuando uno demuestra que realmente es espiritual. Así es. Hermana Yemima. Bueno, es un poco continuando, ¿no?, con lo que ha dicho Dolores. En el Salmo 143:10, ahí dice que enséñame a hacer tu voluntad. Entonces, enséñame, porque nosotros somos imperfectos, ¿no? Tal vez no vamos a pensar igual que Jehová, evidentemente, pero que Él nos invita siempre a que le pidamos que nos ayude a hacer su voluntad, porque nosotros si vamos a hacer, somos imperfectos, cometemos errores o tenemos pensamientos, pues pedirle, ¿no?, que si tenemos algunas cosas que sabemos que no están de acuerdo a su palabra, pues que Él nos enseñe, ¿no?, y así dejarnos guiar. Muy bien. Hermana Catalina.
En el Salmo 119:33 decía que instrúyeme, y en el 143 dice enséñame. ¿Y por qué podemos decir eso? Porque respetamos las normas de Jehová en todo aspecto de nuestra vida y reconocemos, como dice el Salmo 143, que Él es nuestro Dios. Muy bien, aquí hay un ejemplo que nos ayuda a entender, que creo que no se ha mencionado. Hermana Susana. Bueno, aquí habla de que si alguien está muy interesado en la música, pues se dice que esa persona, pues eso, sus inclinaciones son esas, ¿no? La música. Entonces, si nosotros estamos muy interesados en los valores de Jehová, nuestra inclinación va a ser espiritual. Muy bien, ¿eh? Eso nos ayuda a entender perfectamente. Hermano Juan Alguero. Antes hemos comentado de Gálatas 5, del 19 al 21, una serie de puntuaciones o actuaciones negativas total. Ahora en este nos remite al 5, 22, 23. Aquí es donde tenemos que incidir, aquí es la parte positiva. Y sabemos también que hay una serie de actuaciones, unas actitudes que de vez en cuando como cristianos pues deberíamos repasar por si en alguna pues vamos un poco flojitos. Muy bien, muy buen consejo. Hermana María Luisa. Sí, poner en práctica los frutos del Espíritu de Jehová, que es el capítulo 5 de Gálatas y 22-23. El domingo pasado el discurso, el orador dijo que en este mundo no practican a los que no conocen a Jehová, no practican los frutos del Espíritu de Jehová. Entonces nosotros cada vez tenemos que practicarlo cada vez más, porque nos va a hacer mucha falta. Muy bien. Leemos el siguiente párrafo, 7. Jesús dijo que las personas espirituales son felices. Mateo 5:3 dice, felices son los que tienen conciencia de su necesidad espiritual, puesto que a ellos pertenece el reino de los cielos. Y Romanos 8:6 señala por qué es mejor ser espiritual. Dice, porque tener la mente puesta en la carne significa muerte, pero el tener la mente puesta en el espíritu significa vida y paz. Si nos centramos en las cosas espirituales, estaremos en paz con Dios y sentiremos paz interior ahora, y en el futuro podremos vivir para siempre. Pregunta 7. ¿Qué dice la Biblia sobre las personas espirituales? Melanie. En Mateo 5:3 dice, felices son los que tienen conciencia de su necesidad espiritual, puesto que a ellos pertenece el reino de los cielos. Muy bien. Vale, ¿qué más? Hermana Giovanna. Perdón, hermana Blanca. La persona espiritual dice que es consciente que tener puesta la mente en la carne significa muerte, pero el tener la mente puesta en el espíritu significa vida y paz. Entonces, el que nosotros seamos personas espirituales nos dará paz interior y además seremos felices y además en el futuro tendremos vida eterna. Muy bien. Hermana Gina Cadena. ¿Y cómo no ser felices si sabemos que tener esa necesidad espiritual y satisfacerla nos da tantas cosas buenas como es la vida, como es la paz, cómo podemos disfrutar de esa paz ya ahora? O sea, es muy lógico que sintamos esa felicidad. Muy bien. Y este es un síntoma de si somos personas espirituales o no. Lo habéis comentado. ¿Alguien espiritual viene aquí al Salón del Reino y cómo se siente? Lo dice el párrafo. Vamos a ver. Bueno, cuando venimos aquí a la congregación nos sentimos felices, disfrutamos de la hermandad y de todo lo que se comenta. Muy bien. Y habéis dicho unas palabras en concreto, que dice el párrafo. ¿Cómo se siente uno? Pero no hace falta que le pongáis música, es así, a pelo. Hermana Marisa.
lo que es importante es que tenemos una paz interior, ya sea en el trabajo, sea en la casa, en el salón de reunión más porque estamos con los hermanos, disfrutamos el compañerismo, aprendemos de Jehová, y eso es muy importante porque somos felices, pase lo que pase, pasemos problemas, pasemos circunstancias difíciles, tenemos el gozo. El asunto no perder el gozo y la paz que Jehová nos da si somos espirituales. Muy bien, esa es exactamente la idea. Analizamos el párrafo siguiente y aquí encontramos unas notas de advertencia. Párrafo 8. El mundo en que vivimos es peligroso para nuestra espiritualidad. Estamos rodeados de personas que no piensan como Dios, por lo cual debemos luchar para proteger la mente. Cuando alguien deja de ser espiritual, se produce un vacío moral en su vida que el mundo llena con sus actitudes y su forma de pensar carnales. ¿Qué nos ayudará a evitar que nos ocurra esto? ¿Y cómo lograremos ser más espirituales? ¿Por qué debemos esforzarnos por seguir siendo espirituales? Pregunta 8, hermano Julián. Sí, bueno, debemos hacerlo porque estamos viviendo en un mundo que estamos rodeados de personas que no son espirituales. Al contrario, son personas carnales. Entonces, estas personas poco a poco podrían influir en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de actuar y hacer que cambiemos y que seamos personas como ellos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, como dice el párrafo, proteger nuestra mente. Muy bien, así es. Hermana Mónica. Es como menciona el párrafo que cuando una persona deja de ser espiritual hay un vacío en sí que lo llena el mundo, ¿no? Lo llena con sus actitudes y su forma de pensar. Y eso es lo que no debemos de dejar, ¿no? Que nos pase, y por eso debemos de luchar para proteger nuestra mente y ser personas espirituales. Muy bien, esto es muy interesante porque lo que nos dicen en esencia, que lo habéis comentado, es que hoy somos espirituales y mañana puede ser que no. ¿Qué ayuda a que eso no ocurra? Pues lo que dice el siguiente subtema: aprendamos de los buenos ejemplos. Leemos el párrafo 9. Igual que los niños aprenden cosas buenas copiando el ejemplo de sus padres, nosotros aprendemos a ser más espirituales imitando el ejemplo de los que son fuertes espiritualmente. Por otro lado, el ejemplo de los que tienen una actitud carnal nos enseña lo que no debemos hacer. En la Biblia encontramos ambos tipos de ejemplos. En este artículo vamos a ver buenos ejemplos de Jacob, María y Jesús. Así aprenderemos a ser personas más espirituales. Pues párrafo 9, la pregunta: ¿qué nos ayudará a ser personas más espirituales? Hermano Jordi Álvarez. Pues imitar a personas que son espirituales, esforzarnos por hacerlo, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar estos ejemplos? Pues en la Biblia. Aquí se nos citan de varios ejemplos que imitar su manera de pensar, su manera de proceder, su manera de vivir nos ayudará a que nosotros también seamos personas espirituales. Muy bien. Hermano Nelson. Detrás tuyo, Julián. Es que se ha movido ahora, justo ahora, para despistar. Sí, y un buen ejemplo tenemos en la primera carta a los Corintios 3, 1 al 4. Ahí, por ejemplo, Pablo dijo a los hermanos de Corinto: porque mientras haya celos y contiendas entre ustedes, son ustedes carnales. Entonces, el dejarnos a nosotros aconsejar tal vez con personas maduras en sentido espiritual, pues podemos cambiar ese punto de vista que tenemos. Muy bien, excelente. Parte B, ¿qué buenos ejemplos vamos a analizar? Lidia. Al final, Julián. Vamos a analizar en este artículo los ejemplos de Jacob, María y Jesús. Así aprenderemos a ser personas espirituales. Muy bien. Pues entramos en el primer ejemplo, Jacob. Leemos el párrafo 10. Examinemos primero el ejemplo de Jacob. La vida no fue fácil para él, igual que no lo es para la mayoría de nosotros hoy. Su hermano, Esaú, que era un hombre carnal, quiso asesinarlo. Para colmo, su suegro trató de engañarlo y aprovecharse de él varias veces, pero Jacob fue un hombre espiritual, aunque estaba rodeado de personas físicas. Tenía fe en la promesa que Dios le hizo a Abraham y siempre cuidó a su familia, que sería muy importante dentro del propósito de Dios. Sus palabras y acciones demostraron lo mucho que valoraba las normas y la voluntad de Jehová.
Por ejemplo, cuando pensó que Esaú iba a atacarlo, le rogó a Dios que lo librara. Le dijo en su oración: tú has dicho, indisputablemente te trataré bien y con certeza constituiré tu descendencia como los granos de arena del mar, que no pueden contarse por su multitud. La forma de vivir de Jacob dejó muy claro que tenía fe en las promesas que Jehová les hizo a él y a sus antepasados. La pregunta 10. ¿Cómo demostró Jacob que era espiritual? Hermana Encarna. Aunque Jacob no lo tuvo nada fácil por las personas que tenía a su alrededor, pues él demostró no solo por sus palabras, sino por sus acciones, que eso es muy importante, que tenía fe en las promesas que Dios le había dado. Y que ¿cómo lo hizo? Pues cuidó de su familia, que tenía un propósito muy importante dentro del propósito de Dios. Muy bien. Hermana Antonia. Sí, además también en su oración vemos cómo tenía tan gran confianza en Jehová. Su hermano iba decidido a matarlo, pero él le dijo en oración a Jehová: tú has dicho indiscutiblemente te trataré bien y con certeza te construiré la descendencia, porque también venía de ahí la descendencia, ¿no? O sea que el poner fe en las promesas, él sabía que de una manera u otra Jehová lo iba a librar. Muy bien, así es. Hermana Catalina. O sea que la manera que vivió Jacob dejó muy claro que realmente creía en tres cosas, perdón. Tenía fe en las promesas de Jehová que les hizo a él, no solamente a él, sino a sus antepasados. Estas son las tres maneras que él tenía fe en las promesas que le hizo no solo a él, sino a sus antepasados y a él mismo. Muy bien, así que es un excelente ejemplo. ¿Recordáis antes que decíamos que las personas físicas se preocupan de sus derechos, de su reputación? ¿Cómo estaban los derechos de Jacob? Acordémonos del suegro, un aprovechado de mucho cuidado. Hermana Susana. Pues eso, bastante pisoteados, porque él estuvo trabajando un tiempo por la mujer que él quería. Y el suegro le dijo que sí, que vale, que con ese tiempo, pues ya, vale. Luego resulta que le da otra. Y tiene que volver a trabajar otros tantos años por la que él quería. Al final sí, pero bueno, mientras tanto también hay problemas con los animalitos que tienen, que si son así, que si son asado, y siempre le va cambiando las directrices para no darle lo que al hombre le correspondía. Claro. Pero Jacob demostró que era espiritual porque en vez de centrarse en eso, ¿qué es lo que hizo? Hermana Teresa. Pues le rogó a Dios que lo librara de todo lo que le estaba pasando. Muy bien. Hermana Rosa. Sí, por su manera y por su manera de vivir, realmente dejó muy claro que tenía la fe en las promesas que Jehová le hizo a él y a sus antepasados. Claro, esa es la clave. ¿Veis la ilustración? La tenemos aquí al lado del párrafo 10 y seguro que la tendremos en las pantallas también. ¿Qué estará pensando este hermano que tenemos ahí en primer plano? Por supuesto, vamos al analizador de imágenes. Diego, por favor. Pues aquí vemos a un hermano leyendo la Biblia y ha encontrado el ejemplo de Jacob. Y aquí al lado de él sale Jacob y atrás Esaú con su ejército. Muy bien, excelente. Hermano Paco. Es evidente que el hermano que está leyendo la Biblia, y además por la parte que la tiene abierta, pues es ese pasaje que comentaba Diego. Es evidente que este hermano tiene un problema, y un problema serio que él en principio no puede resolver. Y vemos lo demás, ¿no? Vemos a Jacob
la cara de Jacob, una cara de impotencia delante de algo que se le venía encima, ¿no? Que era su hermano con 400 hombres que querían acabar con él y con toda su familia, ¿no? Pero lo dejó en manos de Jehová, como hemos leído en el párrafo, y Jehová se encargó de arreglarlo todo, que es exactamente lo que va a hacer este hermano y lo que tenemos que hacer nosotros, y somos espirituales. No tratar de buscar nuestras propias soluciones a cosas que a veces son muy complicadas de solucionar, sino dejarlo en manos de Jehová, que siempre es lo mejor. Muy bien, así es. Veamos ahora el segundo ejemplo en un ámbito totalmente distinto, pero que nos sirve perfectamente. Párrafo 11, leemos. Veamos ahora el ejemplo de María. ¿Por qué la eligió Jehová para ser la madre de Jesús? Sin duda, porque era una mujer espiritual. Lo sabemos por las hermosas alabanzas que le dedicó a Jehová cuando visitó a sus parientes Zacarías y Elizabeth. Lo que María dijo muestra que sentía un profundo amor por la palabra de Dios y que conocía muy bien las escrituras hebreas. Y cuando ella y José se casaron no tuvieron relaciones sexuales hasta que nació Jesús. Esto indica que los dos les daban más importancia a la voluntad de Jehová que a satisfacer sus deseos personales. A lo largo de los años María prestó mucha atención a todo lo que hizo y dijo Jesús. De hecho, guardaba cuidadosamente todos estos dichos en su corazón. Estaba muy interesada en las promesas de Dios sobre el Mesías. Hacemos bien en copiar su ejemplo y pensar en cómo poner la voluntad de Dios en primer lugar en nuestra vida. Muy bien, pues leamos en primer lugar el relato de Lucas 1, 46 al 55. Lucas 1, 46 al 55. Hermano Alec González. Y María dijo: Mi alma engrandece a Jehová, y mi espíritu no puede menos que llenarse de gran gozo a causa de Dios mi Salvador, porque Él ha mirado la posición baja de su esclava. Pues mira, desde ahora todas las generaciones me declararán feliz, porque grandes obras me ha hecho el Poderoso, y santo es su nombre. Y por generaciones tras generaciones su misericordia está sobre los que le temen. Poderosamente ha ejecutado con su brazo, ha esparcido a los que son altivos en la intención de su corazón. Ha rebajado de tronos a hombres de poder y ensalzado a los de condición humilde. A los que tenían hambre los ha satisfecho plenamente con cosas buenas y ha despedido sin nada a los que tenían riquezas. Ha venido en socorro de Israel su siervo, para recordar la misericordia, así como dijo a nuestros antepasados, a Abraham y a su descendencia para siempre. Muy bien, muchas gracias. Pues después de leer estos versículos hacemos la pregunta 11. ¿Qué indica que María era una mujer espiritual? Hermana Tania. Lo que dijo María muestra que sentía un profundo amor por la palabra de Dios, que conocía bien las Escrituras. Muy bien. Hermano Nahuel. Y eso lo vemos en el 55 del Lucas 1, 46-55. Dice que así como dijo a nuestros antepasados a Abraham y a su descendencia para siempre. Por tanto, podemos saber que María estudiaba la Biblia, que conocía muy bien las Escrituras, porque si no, no podía haber dicho eso. Así que podemos observar que es una persona espiritual. Bueno, era. Muy bien. Sí. Excelente. Hermana Antonia. Sí, y sabemos que conocía las Escrituras porque concuerda su oración que hizo también con la de Génesis, que está hablando acerca de Sara, cuando también Sara le dice lo mismo que dice ella, ¿no? Que alaba a Jehová. Y también en Primera de Samuel, cuando también Ana pasa a hacer la oración. O sea que esto seguramente que María las había leído, esto quedó en su corazón y ella también las repitió. Así es. Muy bien, hermana Nelly. Así es, ¿no? Entonces también vemos, ¿no?, de que María, cuando se casó con José, no tuvieron las relaciones sexuales, ¿no?, hasta que nació Jesús. Entonces, pues esto indicaba que los dos le daban más importancia a la voluntad de Jehová antes de satisfacer ellos sus deseos personales. Muy bien, exacto. También hay algún versículo interesante que muestra su actitud, ¿no? ¿Notáis algunos? Por ejemplo, con respecto a lo que su hijo hacía y decía. Hermana Susana. En varias ocasiones la Biblia dice de que ella guardaba aquella cosa puntual
en su corazón. O sea, era algo que a ella le había tocado y le quedaba allí dentro porque ella pensaba de que, claro, estaba relacionado con su hijo y que su hijo era una persona muy grande para Jehová, y entonces aquello ya se lo guardaba porque sabía que iba a ser bueno también para ella. Así es, muy bien. Bueno, analizamos brevemente también la ilustración, ¿no? La tenemos aquí también al lado del párrafo 11. Y aquí hay una hermana que seguramente está pensando en María. ¿Qué creéis que está pasando por su cabeza? Hermana Dulos. Bueno, ante la confirmación de que realmente estaba esperando el Hijo de Dios, puesto que Elizabeth, su hijo que estaba en el vientre realmente así lo demostró, pues ella hizo unas hermosas alabanzas a Jehová. Con actitud muy humilde reconoció que el Dios poderoso pues le había dado un privilegio, ¿no? La hermana está pensando que, igual que copiando el ejemplo de María, pues nuestros comentarios también son alabanzas a Jehová. Porque realmente si nos preparamos en casa y luego aquí expresamos pues lo que el artículo está diciendo, pues uno se siente bien porque está alabando a Jehová, igual que María, y por eso es bueno pues el participar en las reuniones. Muy bien, eso es un ejemplo, ¿eh? Hermano Sergio, aquí delante, Julián. También se dijo de que María tenía profundo aprecio por la palabra de Jehová, y vemos también como esta hermana está bien preparada, ¿no? Y tiene amor por las cosas de Jehová, por la palabra de él, ¿no? Así el prepararse pues es algo, estudio para nosotros, nos hace personas espirituales. Muy bien, excelentes todos los comentarios. Así, si hubiéramos de resumir en una pequeña frase, ¿qué definía a María como una mujer espiritual? ¿Qué diríamos? Una frase corta. Lo dice al final del párrafo. Hermana Elena. Pues que se sentía muy feliz y se sentía muy privilegiada ante Jehová, siendo una persona tan humilde. Esto nos hace pensar que si Jehová nos permite estar también en su pueblo, pues como humildes que somos, debíamos de aprovecharlo y todo lo que se nos enseña e intentar de poner que llegue a nuestro corazón y ponerlo en práctica. Muy bien, así es. Hermana Antonia de Arrufat. Y nosotros también tenemos que poner en primer lugar lo que Dios dice antes que nuestros deseos. Lo mismo hizo ella. Ella, lo que se le venía encima, ¿no? Y en cambio, pues dijo, hágase tu voluntad. O sea que fue muy espiritual. Muy bien, excelente. Párrafo 12, analizamos el tercer ejemplo. Lo leemos. Hablemos ahora de Jesús. Él es la persona más espiritual que ha vivido en la tierra. Durante toda su vida y su ministerio demostró que deseaba imitar a su Padre Jehová. Su manera de pensar, sentir y actuar evidenció que guiaba su vida por las normas y la voluntad de Jehová. Por ejemplo, comparemos lo que dijo Isaías sobre la compasión de Dios con lo que escribió Marcos sobre los sentimientos de Jesús. ¿Somos como Jesús y tratamos siempre con compasión a los que necesitan ayuda? ¿Nos centramos igual que Él en predicar y enseñar el mensaje del reino? Si lo hacemos, demostramos que somos personas espirituales. La pregunta, ¿en qué se parece Jesús a su Padre? Hermano Jordi Ponsa. En todo. En Juan 8:29 dice que siempre hago las cosas que le gustan. Y él mismo dijo también, el que me ha visto a mí ha visto al Padre también. De modo que, como lo imitaba absolutamente en todo, veía las cosas como las veía Jehová y pensaba como él, pues hacemos bien en imitarlo. Muy bien. Veamos cómo, mediante un ejemplo, la Biblia define esa similitud, ¿verdad?, entre la persona de Jehová y de Jesús. Isaías 63:9, leemos este versículo primero. Isaías 63:9. Hermana Amelia. Durante el tiempo de toda la angustia de ellos, le fue angustioso a él, y su propio mensajero personal lo salvó.
en su amor y en su compasión, Él mismo los recompró y procedió a alzarlos y llevarlos todos los días de mucho tiempo atrás. Muy bien, y ahora buscamos Marcos 6:34. Melanie, no. Araceli, vale, es que no te veía la cara y como veía, pues Araceli. Pues al salir, él vio una muchedumbre grande y se enterneció por ello, porque era como oveja sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Muy bien. Así, en estos dos versículos, ¿en qué se parecían Jesús y su Padre? Hermano Julián. Sí, bueno, especialmente cuando examinamos estos dos textos, vemos que los sentimientos de Jehová y los sentimientos de Jesús eran idénticos, clavados. ¿En qué sentido? En el sentido de la compasión. Porque ambos textos hablan de la compasión de Jehová y de la compasión de Jesús. Pero no solamente se quedó eso ahí en un mero sentimiento, sino que en ambos casos los dos actuaron a favor de las personas que necesitaban esa compasión. Muy bien. La pregunta B, ¿cómo podemos copiar el ejemplo de Jesús? Vamos a ver, hermano Amadeo. Al ser misericordiosos y compasivos con aquellos que sufren o necesitan ayuda. Muy bien, así es. Hermana Jacqueline, ¿has dicho? Sí, exactamente. Estamos demostrando ser misericordiosos, compasivos con la gente que nos encontramos en nuestro día a día, en nuestro territorio, cuando vamos a predicar. Tratamos de enseñarles las verdades bíblicas, darles ternura, cariño, demostrarles la compasión que se necesitan, puesto que ellos están angustiados, desesperados por este mundo en que estamos viviendo. Entonces están sufriendo toda esta gente. Y nosotros, ¿cómo les damos las verdades bíblicas? Sacamos textos bíblicos, se los explicamos para que ellos sientan verdadero consuelo. O sea, tenemos todo. Jehová nos está dando mediante su organización todo un material sumamente eficaz para que lo usemos con ellos justamente. Estaremos demostrando así nuestro amor a estas personas. Muy bien, centrémonos brevemente en la ilustración que tenemos al principio del artículo, perdón. ¿Qué veis ahí? ¿Qué podemos intuir, hermana Rosa? Bueno, pues estamos viendo una hermana que está meditando pues en los relatos bíblicos sobre la vida de Jesús, porque ella está todo ahí pues meditando ella. Muy bien, y eso es lo que nos invita a hacer, en definitiva. Pasamos a los párrafos 13 y 14. Vemos. Hoy también muchos han logrado cultivar a buen grado una personalidad como la de Cristo. Estas personas espirituales predican con entusiasmo, son muy hospitalarias y compasivas y tienen otras buenas cualidades. Al igual que nosotros, luchan contra sus debilidades e imperfecciones para lograr tener esas buenas cualidades. Una hermana de Brasil llamada Rachel dice: antes me encantaba vestirme según las modas del mundo. Como consecuencia mi ropa no era muy modesta. Pero al aprender la verdad comprendí que debía esforzarme por ser una persona espiritual. No se me hizo fácil cambiar, pero me sentí más feliz y la encontré verdadero propósito a la vida. La situación de una hermana de Filipinas llamada Raylene fue diferente. Aunque era testigo, se centró en sus estudios universitarios y en tener un buen trabajo a fin de triunfar en la vida. Cuenta: las metas espirituales que tenía fueron perdiendo importancia, pero enseguida me di cuenta de que a mi vida le faltaba algo mucho más valioso que mi empleo. Así que volví a poner el servicio de Jehová a Jehová en primer lugar. Desde entonces, Raylene se ha convertido en un ejemplo de fe en la promesa divina que encontramos en Mateo 6, 33 y 34. Ella dice que está segura de que Jehová la va a cuidar. Es posible que haya hermanos en nuestra congregación que hayan hecho cosas parecidas. Cuando vemos cómo imitan a Cristo, ¿verdad que deseamos seguir su ejemplo? 13 y 14 dice la pregunta: ¿qué buen ejemplo nos dan hoy quienes han logrado ser espirituales como Cristo? Hermana Gina Cadena. Bueno, pues nos dan ejemplo en diferentes ámbitos, que sea la predicación,
el ver cómo predican con celo y entusiasmo, o ver las cualidades que han ido adquiriendo a medida que se han convertido en personas espirituales, a pesar de tener también debilidades e imperfecciones como nosotros. Muy bien, excelente. Parte B, cuente una experiencia. Hermana Cristina. Sí, a mí me gustaba la experiencia de Raquel, porque yo tenía un poco este problema cuando era joven, ¿no? Y entonces ella dice que le encantaba vestirse, pero según las modas. Entonces ella tuvo que cambiar, no fue fácil, pero luego vio que se sentía mucho más feliz. Muy bien. El último subtema, tengamos la mente de Cristo. Leemos 15 y 16. ¿Cómo podemos imitar a Cristo? La Biblia nos dice en 1 Corintios 2:16 que debemos tener la mente de Cristo. Y Romanos 15:5 habla de tener la misma actitud mental que tuvo Cristo Jesús. Por lo tanto, para ser como Cristo necesitamos conocer su forma de ser, pensar y actuar. Lo que más le preocupaba a él era su relación con Dios. Ser como Jesús nos acerca más a Jehová. Por eso es tan importante que aprendamos a pensar como Jesús. ¿Qué nos ayudará a lograrlo? Los discípulos de Jesús lo vieron hacer milagros, presentar discursos, tratar con todo tipo de personas y aplicar los principios divinos. Dijeron, somos testigos de todas las cosas que hizo. Claro, nosotros no podemos ver a Jesús, pero Jehová nos ha dado los relatos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan para que tengamos una idea clara de cómo era su personalidad. Si los leemos y meditamos en ellos, aprenderemos mucho sobre la forma de pensar de Jesús y así podremos seguir estos consejos. Sigan sus pasos con sumo cuidado y atención y ármense de la misma disposición mental que tuvo Cristo. Pregunta 15 y 16. ¿Qué tenemos que hacer para ser como Cristo? Hermana Valeria. Pues evidentemente para poder imitar algo o a alguien debemos saber de ese algo o de ese alguien, con lo cual si queremos imitar a Jesús, pues necesitamos saber cómo es su forma de ser, de pensar y de actuar. Muy bien. Y sí, hermana Marisa. Sí, algo muy importante que es un ejemplo para nosotros, que lo que más le importaba era la relación que tenía con su padre, ¿no? Entonces esta relación le hizo pues más allegado, se acercó más a Jehová y eso es lo que puede pasar con nosotros, ¿no? Podemos tener problemas, pero lo que más importante debe ser nuestra relación. ¿Cómo estamos con Jehová? ¿Cómo somos? Hay que analizarnos. ¿Somos físicos o somos espirituales? Muy bien. Pregunta B. ¿Cómo podemos aprender sobre la forma de pensar de Jesús? Hermano Eric. Ay, no. Cristian. Es que no se os ve, de verdad, ahí detrás de la televisión. Pues meditando en la vida de Jesús que tuvo aquí en la tierra, y para ello, como dice el párrafo, tenemos los evangelios para ver cómo era su vida, cómo se comportaba y cómo pensaba. Así que si meditamos en su vida podremos imitarlo mejor. Muy bien, excelente. Cristian. ¿Qué más nos ayuda a pensar como Jesús? Lo vemos en el párrafo 17. ¿Por qué nos ayuda a aprender a pensar como Jesús? Para entenderlo pongamos una comparación. Comer alimentos sanos fortalece nuestro cuerpo. Del mismo modo, llenar la mente de los pensamientos de Cristo fortalece nuestra espiritualidad. Así, poco a poco, llegamos a saber lo que Él haría en cualquier situación y esto nos ayuda a tomar decisiones que nos dejen con la conciencia tranquila y agraden a Dios. No hay duda de que estos son motivos de peso para seguir este consejo. Vístanse del Señor Jesucristo. ¿Por qué nos ayuda pensar como Jesús? Sara. Pues porque fortalece nuestra espiritualidad y también saber lo que Jesús haría en cualquier situación hará que tomemos buenas decisiones. Muy bien, excelente. Hermana Blanca. Y nos expone el ejemplo, ¿no?, de comer alimentos. Si comemos alimentos sanos, nos puede fortalecer nuestro cuerpo, ¿no?, nos puede nutrir mejor, ¿verdad? Pues el que nosotros nos alimentemos de los pensamientos de Cristo también nos fortalece nuestra espiritualidad y nuestra fe se hace más fuerte y además
estaremos siguiendo los pasos de Jesús. Muy bien. Hay una frase aquí que se cita de Romanos que es muy descriptiva cuando habla de tener la mente de Cristo. ¿La habéis notado? Hermano Juan. Que es muy claro que vístanse del Señor Jesucristo. Entonces ahí Jesucristo puso de siempre por delante la soberanía y el amor al Padre. Nosotros tenemos que seguir este mismo paso. Y como recuerda también el apóstol Pablo, dice, evitar, o sea, dejar los deseos de la carne aparte. Con estos dos pasos pues podemos conseguir ser muy espirituales. Muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Párrafo 18 y último. Resume este artículo muy bien. En este artículo hemos explicado lo que significa ser una persona espiritual. También hemos visto cuánto nos enseña el ejemplo de personas espirituales y hemos aprendido cómo nos ayuda a ser más espirituales tener la mente de Cristo. Pero todavía nos quedan algunas cosas por analizar sobre este tema. Por ejemplo, ¿cómo sabemos si somos fuertes espiritualmente? ¿Qué más podemos hacer para fortalecer nuestra espiritualidad? ¿Y qué efecto tendrá en nuestra vida diaria ser personas espirituales? El siguiente artículo nos ayudará a responder estas preguntas. ¿Qué hemos aprendido en este artículo sobre ser una persona espiritual? Hermana Encarna. Sí, hemos visto con la Biblia lo que significa ser una persona espiritual. Hemos visto también lo que nos puede ayudar, los ejemplos de estos personajes que hemos visto y sobre todo, si tenemos la mente de Cristo, nos ayudará a ser más espirituales. Muy bien, ¿eh? Así que decíamos que este párrafo ha resumido muy bien las ideas principales, pero aún así nos vamos al comienzo del artículo, que respondería y hacemos 3 preguntas. ¿Cómo es la persona espiritual? Hermana Selena. La persona espiritual se interesa en tener una estrecha relación con Jehová, acatando todo lo que conlleva el hacer su voluntad. Es decir, respetamos sus normas y por tanto tratamos de imitarlo, ya que realmente Dios es muy real para nosotros. Muy bien. ¿Qué nos enseña el ejemplo de las personas espirituales? Hermana Antonia. Sí, los ejemplos que hemos visto es que ellos no permitieron que los deseos carnales, lo que pasaba, las situaciones en las que se encontraban, eso no dejó de que ellos hicieran la voluntad de Jehová y por eso pues se les consideró que realmente eran personas espirituales, por poner a Jehová en primer lugar. Muy bien. Y la última pregunta, ¿por qué debemos esforzarnos por tener la mente de Cristo? Hermano Eduardo. Si tenemos la mente de Cristo, si llenamos nuestra mente de los pensamientos de Cristo, podremos llegar a saber qué es lo que Él pensaría y haría en cada una de las situaciones a las que se enfrentaba. Y eso nos ayudará a, cuando enfrentemos esas mismas situaciones, tomar buenas decisiones. Muy bien, excelente. Pues muy interesante este artículo, ¿verdad? No solo, como habéis repasado magníficamente, poco hay que decir, se ha identificado las características de las personas espirituales y las personas físicas, sí que nos ha recordado que el ser espiritual hoy no significa que lo vayamos a ser siempre. Así que el artículo nos ayuda a autoexaminarnos, a ver si hay algún asunto de los que hemos descrito que pudiera caracterizarnos. Y si lo hay, pues el ejemplo, como habéis destacado muy bien, de esos personajes de la Biblia que eran personas espirituales, nos sirve. Queremos meditar con atención en ellos. Pues gracias a todos, han sido muchos y muy buenos comentarios y muy breves, también hay que decirlo, y gracias a nuestro hermano Paco Alonso por su excelente lectura. Y concluimos como hemos comenzado, con una canción de alabanza a nuestro Padre Jehová. Buscamos la canción 13, está basada en 1 de Pedro 2:21 y el tema es Cristo es nuestro modelo.
Nos despide con una oración el hermano Amadeo Rovira.